¿Alguna vez te has preguntado cómo sería jugar a ser Dios? Algunas preguntas deberían quedarse sin respuesta. Seleccionamos a 7 individuos para el estudio. Mi colega consideró importante tener una mezcla radical de género y orientación sexual. Se instalaron cámaras discretas en las casas y lugares de trabajo de los participantes. Instruimos a los sujetos para que continuaran con sus actividades diarias como si nada hubiera cambiado. Entonces les dijimos una mentira piadosa. Les dijimos que un equipo de científicos trabajaría para alterar sus vidas. Supuestamente, este grupo analizaba las grabaciones y aplicaba cambios sutiles a las rutinas en tiempo real de los sujetos. Cada modificación estaría diseñada para mejorar la productividad personal y la satisfacción general. Les dijimos a los sujetos que no notarían ninguna diferencia. Podría ser tan simple como que un transeúnte les dijera hola. También prohibimos todo contacto con nosotros durante este tiempo. La realidad era que no hicimos nada. Solo observamos. Para evitar problemas legales recientes. Evitaré usar apellidos. Trabajé con un sociólogo respetado, llamado Thomas, o Tommy, para abreviar. El prestigio de Tom en la industria aseguró nuestro financiamiento desde el principio. Me consideraba el becario. Mi trabajo consistía en pedir pizza, traer café y contestar teléfonos. A veces, Thomas me permitía ver las cámaras mientras dormía o salía del edificio. No era un mal trabajo para un chico de 23 años con un título en sociología. Eso cambió pronto después de comenzar. Mi odio por mi trabajo comenzó cuando nuestro primer sujeto, Michael, empezó a comportarse de manera errática. La biografía lo describía como sujeto 001, un hombre blanco heterosexual, de 28 años. Medía 1,90 m. Pesaba 86 kilos. Tenía el cabello castaño oscuro, con una mancha en la esquina superior derecha de su ceja. Mike no tenía novia en ese momento. Afortunadamente, Tom consideró ese factor. No pasó mucho tiempo para que las cosas se descontrolaran. En el segundo día de registro, encontré a Mac hablando solo en medio de la noche. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Estás seguro? No quiero hacerlo. El ruido casi me hizo caer de mi silla. El resto del día había estado en silencio. Revisé las cámaras 2 veces pero no encontré a nadie más allí. Thomas había salido del edificio en otro de sus mandados. Le envié un mensaje de alerta justo cuando Mako saltó de la cama en la cámara infrarroja y caminó hacia su puerta. Cámara 3. El 001 está perdiendo la cabeza. Tommy entró en nuestro laboratorio improvisado un par de minutos después. Llevaba una expresión de emoción contenida y una bata blanca que apenas cubría su barriga sobresaliente. Las migajas en su chaqueta sugerían que había estado comiendo al lado y se había distraído. Una vez más. Tom parecía fascinado cuando vio la pantalla. Observaba el monitor por encima de mi hombro. Mako golpeaba su cabeza contra la pared. Mi colega sonaba absolutamente eufórico cuando exclamó: Está sucediendo. Graba esto, chico. No sabía a qué se refería con esto. Pero seguí órdenes. Después de unos 20 golpes, Mako dejó de moverse. Esperamos y observamos durante 10 minutos. Revisamos sus signos vitales. De alguna manera, Mako no estaba herido. Solo se quedó dormido, de pie. Es una sensación inquietante ver a un hombre al borde de perder la razón. Las cortinas de su departamento ondeaban nerviosamente con el viento. Cada pocas horas, Mako se despertaba y revisaba la ventana nervioso, luego volvía a su lugar junto a la puerta del dormitorio. Repitió esta tendencia varias veces durante la noche. No se volvió a meter a la cama en toda la noche. Al día siguiente, Mako recibió un ascenso. No tuvimos nada que ver con eso. Observamos todo desde una cámara oculta en un cubículo. La jefa de Mako parecía realmente agradecido. Consideraba que el desempeño laboral de Mako merecía reconocimiento. Además, la empresa había sido particularmente exitosa ese trimestre. Eso significaba un gran bono. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Mako nos decía que él consideraba que el experimento era el responsable. Nuestro sujeto se emborrachó mucho esa noche. No capturamos el bar en nuestro video. Sin embargo, capté su regreso a casa, alrededor de las 2 de la mañana. Ajusté el audio y encontré al tipo hablando solo una vez más. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Estás seguro? No quiero hacerlo. Michael entró al departamento y encendió un interruptor de luz.
La habitación permaneció tranquila y vacía. Repitió su pequeña frase favorita una y otra vez. Vagabundeó por la sala de estar en un aparente pánico. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Estás seguro? No quiero hacerlo. Me molestaba. Para ser honesto, empecé a dudar de mi colega. Los sujetos inestables tienden a sesgar los resultados. No había considerado las consecuencias más graves en ese momento. ¿Con quién está hablando?, pregunté. Tom no respondió. Michael se dirigió a la cocina y tomó un vaso de agua del refrigerador. Sus movimientos parecían extremadamente erráticos. El comportamiento general me recordaba a un animal con rabia, especialmente la forma en que una pierna arrastraba detrás de la otra. De repente, como si escuchara algo, Michael se detuvo y miró por la ventana de la cocina. El agua se derramó por todo el suelo. Michael permaneció en esa posición durante 5 minutos. Luego, dirigió una última frase hacia la puerta de la cocina. ¿Estás seguro? Luego salió corriendo sin decir otra palabra. Cambia a la cámara 4. Ordenó Tommy por encima de mi hombro. Hice lo que me dijeron. Lo juro. Eso es todo. El recuerdo de esto aún me mantiene despierto por la noche. La figura borracha de Michael volvió a enfocarse en el césped verde del complejo de departamentos. El receptor pegado a su pecho capturó respiraciones rápidas mientras sus pasos desordenados trazaban un camino que conducía en una sola dirección. Los faros y las bocinas sonaban a solo 15 metros de distancia. La autopista. Tom. Esto es un problema. Esto es un gran problema. Debo haber repetido esa frase 1000 veces. Pero mis súplicas fueron ignoradas por mi compañero. Tomé el teléfono de la oficina y traté rápidamente de encontrar un contacto de emergencia. Mientras tanto, Michael se tambaleaba entre el tráfico sin cuidado como un niño perdido. No hay nada que podamos hacer, murmuró Tom. ¿Qué quieres que diga? El cuerpo de Michael explotó en el momento en que se encontró con el tráiler. Murió ese día. Nuestro benefactor compensó generosamente a la familia. Se evitó temporalmente el litigio. El experimento Dios continuó con los sujetos restantes, sin interrupciones, durante 5 semanas. La segunda prueba del experimento Dios cobró a una mujer de 29 años. Su nombre era Carolina. Según la biografía, el sujeto medía 1,60 m. Pesaba 61 kilos. Carolina tenía el cabello rubio oscuro que llegaba a sus ojos color avellana, con astigmatismo en ambos lentes. Los resultados de la encuesta indicaban una sorprendente falta de parejas románticas en la imagen. Aún así, era una mujer que buscaba exclusivamente hombres. Ese hecho marcaba la segunda casilla de Tommy. Así entró el sujeto 002. Carolina vivía sola en un pequeño departamento cerca de casa. Prefería que fuera así. La corta distancia facilitaba el cuidado de su madre, Jacqueline, 2 veces al día. Jacqueline sufría de cáncer de mama en etapa 2, y los resultados debilitantes de la quimioterapia acababan de empezar a surtir efecto alrededor del tiempo de nuestro estudio. Pero, nunca se quejaba. Algunos la tenían peor. Su padre había muerto de la misma enfermedad años atrás, y nadie quería eso. Su hermano estaba trabajando ahora, y Carolina consideraba eso algo bueno. Pero, nadie sabía cuánto tiempo podrías aún mantener su empleo. Los trabajos de salario mínimo tendían a ser temporales. Ella le decía a sus amigos por teléfono que el nuevo trabajo parecía lucrativo pero aterrador. ¿Y si algo le pasara? ¿Y si moría? Si perdiera a cualquiera de ellos, podría perder la razón. Y así, tarde en la noche, Carolina rezaba. Me gustaba escuchar el audio mientras Tommy roncaba en el pasillo. Le pedía a Dios las mismas cosas que todos pedimos. Una cura revolucionaria para su madre, tal vez, quien empezaba a verse más delgada cada día. Quizás su hermano podría conseguir un puesto de gerente en esa nueva tienda en la ciudad. Tiene tanto potencial, decía ella. Su voz se elevaba ligeramente por encima de un susurro cada vez que repetía esa línea. Dale la fuerza para aplicarse esta vez. Carolina también le pedía a Dios cuándo sería el momento de conocer a un hombre que valiera la pena esperar. Ese último parecía mucho menos importante que el resto, y se notaba así en todas sus oraciones. Repetía la rutina cada noche. Nadie nunca le contestaba. Eso cambió en la segunda semana de nuestro estudio. Jacqueline tenía una cita médica importante por la mañana. Su hija se quedó despierta hasta tarde en la noche, preocupada.
Dijo 17 oraciones, 6 avemarías, 6 Padres Nuestros y 5 mensajes personalizados. De alguna manera, la niña acertó en algo. La emoción abrumó el audio del auto en el momento en que ambas se subieron. Jacqueline habló con un tono aprensivo al principio. Espera. No puedo escuchar a ese doctor, murmura cuando habla, ¿la quimioterapia realmente funcionó? El fondo del estacionamiento corporativo de repente pintó una escena hermosa. Madre e hija se abrazaron durante varios largos momentos. La estática de sus rompevientos corrompió los micrófonos por un momento. Ambas se secaron las lágrimas de los ojos mientras se sentaban de nuevo en sus asientos. La quimioterapia realmente funcionó. Carolina tosió un par de veces para aclarar su voz. El doctor dijo que necesitas algunos seguimientos, algo de medicina nueva, pero no más tratamiento. Se detuvo y miró a su madre con admiración. Estás en remisión, jovencita. Pausé el video. El momento me hizo llorar también. La pobre mujer, desgastada por la batalla, sonrió ampliamente debajo de su peluca. Parecía joven de nuevo. Supongo que la buena noticia le quitó 10 años. Fue hermoso ver que algo bueno sucediera, finalmente, en una cadena de tantas cosas malas. Tommy apareció sobre mi hombro. Haz una captura de pantalla de eso. Hice lo que me dijeron. Reanudamos el video un segundo después. Llama a tu hermano. Él se preocupa. La madre de Carolina usualmente llevaba una expresión brusca y poco amigable. Pero hoy, nada podía contener el brillo emocionado en esos ojos cansados. Y vamos a tomar una copa. Oh, está en altavoz, nos llamó. Carolina se rió. Sean, ¿puedes escucharnos? Una voz joven y confiada crujió a través del audio secundario. Adivinen quién acaba de convertirse en empleado de tiempo completo. Ambos deseos de Caroline se hicieron realidad ese mismo día. Y así, la familia celebró hasta bien entrada la noche. Eligieron un restaurante en las afueras de la ciudad. No teníamos esa ubicación en nuestra cámara. Espero que la hayan pasado bien. Una vez más, nuestras cámaras captaron a un sujeto borracho tambaleándose de regreso a casa después de horas. Yo estaba solo en ese momento. Cuando mejoré el audio, su voz nerviosa me hizo helar la sangre. ¿Están bien? Bien. ¿Están bien? Bien. ¿Están bien? Bien. Carolina murmuraba las palabras en bucle como una canción deprimente. ¿Están bien? Bien, ¿están bien? Bien, ¿están bien? Bien. Tommy le prometió a su esposa una cena de verdad por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Yo prometí cubrirlo. Lo llamé y le envié mensajes de texto unas 1000 veces. Sujeto 002. Los mismos síntomas. No podemos dejar que esto vuelva a suceder. Contesta el teléfono, Tommy. No recibí respuesta. Carolina tambaleaba alrededor de la sala familiar en un paso confuso y entrecortado. Repitió su nueva frase en la habitación vacía unas cuantas veces más. Todo parecía extraño, demasiado extraño para solo una noche loca de bebida. No pensé que las drogas pudieran estar involucradas, al menos, no voluntariamente. La chica ni siquiera guardaba alcohol en la casa. Después de 5 minutos, Carolina caminó hacia la puerta y salió bajo la lluvia. La temperatura marcaba 6 grados. No llevaba zapatos ni suéter. Cambié de vistas lo más rápido posible para ponerme al día. Después de unos momentos, la segunda cámara encontró a nuestro sujeto en su patio trasero. Un campo de maíz polvoriento se encontraba en la esquina de la propiedad rural, y Carolina caminó hacia él lentamente. No parecía preocupada ni apresurada. El micrófono captó respiraciones frescas, calmadas y tranquilas a través de la lluvia. De hecho, por primera vez en todo el experimento, parecía estar en paz. La presión arterial y los signos vitales bajaron a niveles más saludables. Su pulso no indicaba ningún problema. Carolina llegó al borde del campo de maíz en poco tiempo. Se giró y echó un último vistazo hacia la casa, y sonrió. Parte de mí siente que sonrió a la cámara. Sin previo aviso, un objeto contundente golpeó su cabeza por detrás. Me quedé atónito e indefenso mientras una figura borrosa arrastraba a nuestro sujeto. El audio captó unas últimas frases antes de que el micrófono cayera en el laberinto. ¿Están bien? Bien. El sujeto 002 sigue desaparecido hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver a 7 vidas desmoronarse ante la cámara? Imagínate en un viaje en tren sobre una montaña cubierta de hielo.
Puedes escuchar la avalancha. Un monótono estruendo de rocas que se desplazan y nieve que se desploma sobrecarga el aire frío. Ese ruido solo puede significar una cosa, ¿verdad? Estás seguro de que la muerte se acerca. Pero nadie en el vagón grita. Nadie llora. En cambio, todo está calmado y tranquilo. Justo hasta el final. El sujeto 003 era un hombre transgénero llamado Courtney. Según nuestra biografía, el participante medía 1,67 m, pesaba 68 kilos. En la fotografía, piel oscura e impecable se encontraba con un cabello negro estilizado y rapado en un lado. Courtney estaba en una relación, con una mujer, pero la pareja feliz aún no se había mudado junta. Consideré que la colocación de la cámara era ideal dentro del pequeño apartamento tipo estudio. Desde una edad temprana, Courtney mostró signos claros de que su nacimiento no coincidía con el cuerpo correcto. Las crisis de identidad tempranas llevaron a complejidades, incluyendo depresión y ansiedad, que no se trataron durante la adolescencia. Esa locura terminó cuando los profesionales médicos tomaron medidas correctivas para implementar un sueño de toda la vida. Trabajaba en un empleo bien remunerado en la industria de la salud y tenía una cuenta de ahorros para la salud bien dotada. Pagó todo el procedimiento por sí mismo. Aún así, los padres de Courtney cesaron toda comunicación. Ese hecho lo atormentaba. Courtney nunca se consideró religioso. Los resultados de la encuesta indicaron que se identificaba con algunos conceptos importantes. Creía en un Dios. Creía en el juicio y el castigo, y en algún tipo de paz al final para todos nosotros. Como todos, Courtney tenía sus propios problemas con el gran hombre o gran mujer. Sobre el tema de la omnipotencia, escribió: si hay un titiritero, soy su cuerda perdida. Encontré eso algo oscuro. Pero, aún así, rezaba por algunas cosas. Los mensajes entregados junto a su cama en la oscuridad de la noche no eran para nadie en particular. Cada ofrenda comenzaba con algo como: no sé si alguien está escuchando, pero... porque se sentía más seguro así. Era más fácil no condenarse con uno si tenías una oportunidad con otro. Rezaba para que su familia volviera a hablar con él. Rezaba por aceptación. Rezaba por la salud de su hermana pequeña, y por otro ascenso, y por mejor medicación, y por menos maquillaje. Pero sobre todo, pedía algo que muchos pueden entender. Rezaba por suficiente dinero para convertir a su novia en su esposa y empezar una vida. En la segunda semana de nuestro estudio, las cosas parecían ir en la dirección correcta. Una conversación nocturna en el dormitorio con Samantha tocó el tema del matrimonio. Su hermana pequeña, Sarah, enviaba mensajes a menudo y decía que se sentía bien. La trayectoria de su carrera seguía en ascenso, y la temporada de bonificaciones hizo feliz a otro participante. Sin embargo, comenzamos a notar síntomas similares el martes después de que el sujeto 002 desapareciera. La madre de Courtney llamó esa mañana. La conversación comenzó lo suficientemente agradable. Habló principalmente de sí misma. Los chismes en la biblioteca, sus programas de televisión favoritos. Lo usual. Sin embargo, el tema eventualmente llegó a donde siempre lo hacía: el problema de alcoholismo de su padre. Su papá debió haber escuchado esa última parte cuando pasó por ahí. Ofreció un consejo devastador mientras mamá intentaba cambiar de habitación. Dile a mi niña que le digo hola. Tom y yo estábamos en la oficina en ese momento. Los resultados de esa sola frase fueron casi insoportables. Courtney estaba en su coche y se acercaba a un puente. La línea telefónica se desconectó. Pero aún así siguió gritando en ella. Mamá, papá, eso es todo. No tienen nada más que decirme. ¿Por qué siquiera me llamaron? ¿Por qué me hacen esto? La línea pitó sin compasión. Algo en los ojos del pobre hombre parecía muerto por dentro. No se necesitaba video para caracterizar adecuadamente la mirada de derrota y angustia total. Quería ayudarlo pero, como siempre, no había tiempo. Además, las reglas del experimento de Dios prohibían la interacción. Tommy parecía listo para hacer una excepción cuando Courtney se detuvo y salió del coche. Cambiamos de cámaras. Nuestro participante se quedó en la acera estrecha y miró a la distancia durante un par de minutos. Luego caminó hacia adelante. La niebla había comenzado a aparecer a esa altitud. La lluvia había ido y venido toda la tarde. Silenciosamente, Courtney comenzó a susurrar una línea en bucle. Igual que todos los demás. Soy tu cuerda perdida. Soy. Solo tu cuerda perdida. Soy tu cuerda perdida.
Soy tu cuerda perdida. Tommy parecía realmente preocupado en ese momento. Agarró su teléfono celular y escribió furiosamente un mensaje a un número que no reconocí. Luego se acercó y pausó mi video, y en su lugar señaló a un monitor opuesto. La cámara 4 mostraba el interior del coche. ¿Qué diablos es eso? Preguntó. Era imposible ver algún rasgo. Pero un hecho parecía claro. Una figura negra se sentaba muy quieta en el asiento trasero, a una altura media. Después de unos momentos, la puerta se abrió al lado y algo salió en la dirección opuesta. Ajustamos frenéticamente las cámaras para obtener una vista. Pero no había nadie más a la vista. Reanudé el video y revisé a Courtney. Colgaba descuidadamente de una viga de soporte de acero mientras repetía mi favorita sucesión de maldiciones. El suelo duro y frío varios cientos de pies abajo no parecía preocupar a nadie más que a Tom y a mí. ¿A dónde van todas las cuerdas perdidas?, preguntó Courtney a nuestro micrófono. Luego, se quitó la camisa. Desconectó el micrófono. Terminó un último paseo alrededor del poste. Entonces, el sujeto 003 se lanzó dramáticamente al vacío. Todavía me cuestiono sobre su pregunta. No creo que nadie realmente sepa. Michelle era una mujer transgénero que nunca se acostumbró del todo a las cámaras en su casa. Ese hecho por sí solo la hacía mucho más inteligente que el resto. Es una sensación inconfundible y molesta ser observado. Algunas personas lo reconocen mejor que otras. La sensación puede infiltrarse en tus entrañas como un virus. Hace que todos esos pequeños vellos en tu cuello se ericen. Los instintos de supervivencia imploran a los seres humanos buscar refugio en estas situaciones. Siempre es mejor evitar los ojos del cazador. Pero, ¿qué pasa si no hay manera de estar seguro de la seguridad? ¿Qué pasa si el león tiene ojos en cada esquina de la jungla? La encuesta del sujeto 004 indicaba un comportamiento ermitaño. Tenía pocos familiares y amigos. Su empleador era un blog en línea que permitía a los empleados trabajar desde casa. Los temas de conversación de este sitio no eran más que la típica basura que ves en National Enquirer y publicaciones similares. Los titulares populares incluían: mujer se casa con un extraterrestre. Pie grande mantuvo a un leñador como esclavo del amor. Y más de la usual basura que busca atención. Michelle había estado con la compañía durante casi 10 años. Sus artículos sobre teorías de conspiración construyeron una reputación que se extendía por todo el país. Sin embargo, un despido en la sede corporativa reclamó su trabajo en la segunda semana de nuestro estudio. Como con los participantes anteriores, nuestro video captó todos los detalles sangrientos. Nuestro sujeto lloró en la cama durante días. No dejó su apartamento durante una semana. Las citas médicas se quedaron canceladas, las compras se entregaban en la casa y los pocos amigos restantes no ofrecieron nada más allá de unos pocos mensajes de texto a medias. Así es. Michelle persiguió el mercado laboral incansablemente. Personalmente, pensé que esto indicaba una disposición a tomarse la vida más en serio. El currículum compilado en línea se veía impresionante para mis ojos no entrenados. Llamó y suplicó a varias otras compañías que decían estar contratando. Llenó 1 millón de solicitudes en línea, pero, supongo que el mercado laboral es difícil para el tipo de persona que una vez escribió que su casero era un lagarto. La mayoría de los periódicos insistían en más experiencia seria. Unos pocos sitios de blogs se rieron abiertamente durante las entrevistas telefónicas. Las esperanzas efímeras y la repetida decepción se volvieron difíciles de ver. Todos estos factores sumados dejaron a Michelle en casa, todo el día, sola. Alrededor de la tercera semana, se volvió al alcohol. Tommy culpó el comportamiento extraño que siguió a su consumo excesivo de alcohol. Yo permanecí sin convencer. Las señales de advertencia que había aprendido a identificar parecían repetirse en el sujeto 004. Una mañana con resaca, Michelle movió una silla a un punto ciego en la cocina. Se sentó allí durante 4 horas. Todo el apartamento se mantuvo en silencio durante este tiempo. Cuando Michelle salió, parecía sospechar de todo, desde el gato hasta su propia sombra. Buscó en el apartamento sin cesar algo, y eso nos preocupó. Durante la instalación, Tom grabó una de nuestras cámaras en la madera de su mesita de noche. Claro, la encontró después de destrozar toda la habitación. Nos habló abiertamente desde ese momento. Esa revelación ciertamente afectó nuestros resultados de la prueba. Pero, como siempre, nuestra responsabilidad se mantuvo igual. La interferencia y la corrección no se presentaban como una opción.
Éramos solo observadores. La cámara se convirtió en un accesorio en el episodio de autodestrucción de Michelle. Llevaba eso y una botella de Jack Daniels a todas partes. Hablaba con ambos como si estuviera transmitiendo en vivo. La mayoría de los mensajes eran incoherentes y similares a las tonterías que solía vender para ganarse la vida. Informando en vivo desde la cocina, el agua se ha vuelto de un misterioso color marrón. De vuelta contigo, Doc. Informando desde el dormitorio. Algo está rascando debajo de mi piso, ¿pueden escuchar eso? Informando desde la sala. Alguien está fuera de mi puerta, ¿es uno de ustedes? Nada de lo que vi o escuché en pantalla confirmó sus teorías. Sin embargo, mi preocupación comenzó a volverse más seria cuando Michelle se negó a dormir. 2 días sin descanso se convirtieron en 3, y 4, y 5. Su comportamiento se volvió maníaco. En varias ocasiones, la sorprendí mirando las paredes durante horas. Poco después, Michelle encontró las cámaras restantes. Se dedicó a esconderse en puntos ciegos que hicieron imposible verla después de eso. La frecuencia y duración de las transmisiones en vivo disminuyeron radicalmente. Esperaba que dondequiera que estuviera, Michelle finalmente encontrara algo de sueño. El apartamento siempre estaba muy tranquilo durante ese tiempo. No había otras voces adentro. Una mañana, muchos días después, alguien llamó a la puerta del apartamento. Michelle no había salido en 2 semanas. Tom roncaba tan fuerte en el laboratorio que casi me lo perdí. La llamada comenzó silenciosa e inadvertida. Después de unos pocos golpes sin respuesta, se volvió más agresiva, hasta que pronto se convirtió en un absoluto golpeteo que despertó a mi colega de su sueño y causó que Michelle corriera a mi línea de visión en pánico. ¿Lo escuchan ahora? Nosotros sí. ¿Qué hago? No tenía idea. Tom sacó su teléfono de nuevo. Tenía un bloque en el dispositivo que oscurecía mi visión desde el lado. Le pregunté enojado sobre los mensajes de texto. Comenzó a responderme justo cuando el sujeto 004 se acercó a la puerta. No. Ella no puede abrir esa puerta, murmuró en cambio. Michelle no podía escucharnos. Miró por la mirilla de manera neurótica. Luego se encogió de hombros, tomó una rápida respiración nerviosa y desbloqueó la cadena. ¿Por qué no tenemos visibilidad en el pasillo?, pregunté, temiendo la respuesta. Llegó un segundo después. Los disparos estallaron en nuestros auriculares. Una bala alcanzó al sujeto 004. Sabía inmediatamente que nuestra Michelle estaba muerta. Ni siquiera tuvo tiempo para gritar. Tom desconectó cada computadora, monitor y red eléctrica en el laboratorio. El video y el audio desaparecieron de igual manera. Envió algunos mensajes más a toda velocidad. En unos pocos momentos, el experimento de Dios se desconectó completamente. Sus siguientes palabras eliminaron cualquier duda de mi mente. Tenemos que ayudar a los sujetos restantes. Nos estamos quedando sin tiempo. Dios me encontró en medio de un huracán. Estábamos volando por un tramo no recomendado de la enero de 95. Las advertencias de tormenta hacían vibrar los teléfonos en nuestros bolsillos. Esa noche, las carreteras estaban resbaladizas con olas blancas de lluvia y trozos de hielo negro que se pegaban al asfalto como mantequilla. Me aferré al volante y mantuve los ojos en la carretera, pero aún así le rogué a mi amigo que me explicara qué demonios estaba pasando. ¿Con quién estabas mensajeándote? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? Di algo. Tom apartó los ojos del teléfono y finalmente se giró para mirarme. ¿Cómo crees que tenemos dinero? Lo miré sin comprender. Nunca me había planteado el hecho. Los estudios siempre tenían donantes. Podría ser cualquiera. Individuos, instituciones, empresas u organizaciones. Siempre y cuando siguieran la ley al pie de la letra. Lo cual nosotros no hacíamos. Mi colega me dio un golpe en la frente. Aparté su mano e intenté concentrarme en la carretera. ¿Quién crees que pagó por todas las computadoras en el asiento trasero o por el laboratorio en el que nos sentamos todos los días? ¿Qué tal el equipo de video extremadamente caro que usamos para monitorear a 5 individuos las semanas en que fueron asesinados? 5, Priyanka está. Tom se rió de mi aparente estupidez. Toma la siguiente salida. Hice lo que me dijo. El agua que se filtraba por la ventana me hizo estremecer involuntariamente. Lo hice yo mismo esta vez, murmuró. Mejor así, para un disidente. Solo un poco de arsénico en el pollo con pimienta de su novia. ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté.
Tienes que hablar conmigo, hombre. Yo soy el que está manejando. Tom me miró largo y tendido antes de suspirar y finalmente responder. Hay un hombre detrás de la cortina, Justin. Siempre lo hay. Necesitamos alejarnos de él. Un enorme roble cayó desde el lado de la carretera. Aterrizó a unos 6 metros adelante. Eso debería haberme dado suficiente tiempo para detenerme, pero los frenos de mi coche chirriaron de manera desigual. Hice lo mejor que pude para desviarme, y así, no chocamos inmediatamente. Tom tuvo tiempo para ofrecer una última frase en el caos antes de que astillas de madera destrozaran el panel de mi auto. Siempre hay un hombre detrás de la cortina. Los siguientes momentos en mi memoria son una mezcla de vidrios rotos y objetos lanzados. Puedo recordar las vueltas con bastante claridad. 1, 2, 3, 4, 5 suspensiones de la gravedad en total. Los cinturones de seguridad nos mantuvieron a ambos bien sujetos al vehículo, pero no se podía decir lo mismo de las pilas de equipo eléctrico. La buena noticia fue que la última vuelta puso el coche del lado correcto. La mala noticia fue que estábamos en medio de un pantano en Nueva Jersey. Watson estaba perdiendo mucha sangre. Perdía y recuperaba la conciencia. Mi brazo parecía roto. Sin embargo, la adrenalina me permitió sacar a mi colega del coche y acostarlo en la colina. Mi sueño de clase media se hundió en 2 pies de barro con todo nuestro equipo. Estábamos atrapados. La lluvia acumulada hacía imposible arrastrarnos hacia arriba. Intenté detener la hemorragia de Tom con mi camiseta. Fue tan exitoso como intentar detener un chorro con un alfiler. La peor herida que sufrió el viejo golpeó su cabeza arrugada. Pedazos rojos de piel y carne sobresalían a través de mi camisa blanca. No creo que le quedara mucho tiempo. Sí creo que la integridad de ese momento lo hizo reconsiderar algunas cosas en la vida. Él la habría torturado. Las palabras nuevamente me hicieron sentir frío por dentro. ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Por qué le importa? No entiendo. Tom, ¿por qué matarías a uno de nuestros sujetos? Fue como irse a dormir. Un par de faros llegaron al costado de la carretera poco después. Apenas pude ver la figura que se deslizó graciosamente por la carretera. Llevaba un traje negro impecable que se ajustaba a su forma delgada y ágil a la perfección. Agité la mano y grité. Hay un hombre muriendo aquí. Pero él no respondió. La sombra en el traje observaba cómo luchaba por sostener el cuerpo de Tom con un brazo roto y un par de costillas fracturadas. Resopló audiblemente y dijo, «Buenas noches a ambos», con un tono incómodamente seguro. Intenté responder. La ayuda había llegado. Pensé que estábamos salvados. Pero, antes de que pudiera hacerlo, el hombre al que Tommy una vez llamó Dios le disparó 2 veces en el estómago. Entonces solo quedaba un sujeto en el estudio. Yo. Desearía no estar vivo. Esa es una declaración tan absurda hoy en día. ¿Cómo lo llaman los jóvenes? ¿Básico? La misma línea podría aplicarse a esperar en la consulta del médico con un resfriado común, estornudar en la cara de alguien o usar el baño en un lugar público. Simplemente ya no significa nada, ¿sabes? La exageración y el barniz han quitado las entrañas de las palabras que se supone deben implicar la gravedad de mi situación. En verdad, ahora. Intentemos de nuevo. Desearía no estar vivo. Si pensabas que el diablo era capaz de una inmensa tortura, entonces Dios casi con certeza te ofrecerá una agradable sorpresa. Me llevó a algún lugar adentro. El dolor se convirtió en algo en lo que descansar mi sombrero cuando respirar ya no era una tarea necesaria. Las formas dentro de mi espacio lleno se mezclaban como 3 conejos blancos moviéndose por una sala de cirugía. Sentí que la locura agarraba las esquinas de mi cerebro y lo sujetaba fuerte como un tornillo de banco. Recé a la muerte con los dientes apretados y le rogué que me visitara esa noche. Pero no lo hizo. Tommy sabía sobre este destino. Sus últimas palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Siempre hay un hombre detrás de la cortina. Me gustaría hablar sobre el experimento de Dios. A través de todo el caos del dolor y las vibraciones retumbantes en mi cuerpo, podía escuchar la voz con total claridad. Retumbaba y resonaba en toda la habitación hueca como un eco. Respondí como un humilde sirviente preparado para conocer a su creador. El sujeto 005 es una pequeña dama llamada Priyanka. Es una mujer bisexual de 25 años. Una barra blanca de luz interceptó mi mente. Otra vez. El sujeto 005 fue asesinado por el sujeto 6, Tommy. El dolor empeoró.
A Dios no le gustó mi respuesta. Le pregunté por qué. Su respuesta fue tomar una profunda respiración y soltar un suspiro abrumador. El chico está demasiado drogado. Esto no está funcionando. Tendremos que intentarlo de nuevo más tarde. Miré a mi alrededor e intenté asimilar mis alrededores. Las paredes estaban manchadas con olas de daño por agua marrón y moho en crecimiento. El piso parecía de concreto. Mis pies descalzos estaban atados a las patas de una silla de madera destartalada. La sacudí nerviosamente. Dios gritó con molestia. Esto no es el plan. Esto no es el maldito plan. Una voz femenina llamó desde algún lugar en el fondo. La vida nunca encaja en el plan, Diego. Pero, tú eras el manejador en este caso. Tu error. Un tercer tono profundo murmuró su apoyo. La respuesta de Diego pareció enojada, no sabía por qué. Se supone que su memoria debe borrarse. Los federales lo probaron hace años. De hecho, hemos usado estas mismas drogas en el sujeto 006 durante 6 años, ¿es demasiado pronto? La voz femenina sonaba completamente arrogante cuando respondió. No demasiado pronto. Simplemente no siempre funciona como quieres. Sus voces convergieron en una cacofonía de susurros demasiado difíciles de entender. En algún lugar debajo de todas las cosas horribles que giraban dentro de mí, la claridad se acercaba. Tú no eres Dios, ofrecí las palabras a la habitación en un estado de aturdimiento. Oh, ahora lo entiende. La voz masculina rió de nuevo. Luego me golpeó en la boca. ¿No has oído? El Estado es Dios. El hombre del gobierno miró el moretón en sus puños mientras yo escupía un charco de sangre en su dirección. Todo encajó en ese momento. Los sujetos eran disidentes. Estaban destinados a morir porque nuestro gobierno quería que murieran. Nuestro propósito en el experimento de Dios era solo asegurar que la muerte llegara en el momento adecuado. Tenemos que matarlo. El fiscal general. La mujer interrumpió a su compañero. El fiscal general no tiene que saber nada. Ambos se detuvieron. ¿Oyes eso? Aproveché el momento para tirar mi silla al suelo. La lucha que siguió no fue a mi favor. Rompí las patas y logré escabullirme. Pero pronto, la tercer persona gigante envolvió sus brazos alrededor de mis brazos mientras los otros dos me golpeaban. Cuando Tammy irrumpió por la puerta sin cerrar de nuestra habitación. Me reí abiertamente de su absoluta estupidez. El hombre gordo estaba cubierto de sangre, goteaba de su cabeza y bata de laboratorio como una película de terror absurda de categoría C. Sin embargo, sus siguientes acciones fueron nada menos que heroicas. Sin ellas, no estaría vivo para contar esta historia hoy. Gracias al Señor, Tom trajo consigo una gran pistola. 2 balas alcanzaron inmediatamente a mis atacantes. El tercero me soltó justo antes de que Tom le disparara en la rodilla. Salí tambaleándome de la habitación y escapé de la escena del crimen justo a tiempo. Tom recibió una bala más esa noche. Murió junto a los mismos hombres que arruinaron su vida. El gobierno seleccionó a 7 sujetos de orígenes radicalmente diferentes. Sus nombres eran Mac, Carolina, Courtney, Michelle, Priyanka, Tommy y yo. La razón detrás de los múltiples géneros y orientaciones parece bastante simple. Nuestros manejadores querían demostrar un punto durante esta ejecución del experimento de Dios. Todos son vulnerables, en cualquier momento. Cualquiera puede ser eliminado fuera del ojo público. Los sujetos que observamos fueron seleccionados para ejecución por el mismo gobierno que cobra sus impuestos. Y así, no hay una descripción más apta para nuestros comandantes en jefe. El Estado es Dios. Si pides más respuestas, me temo que son escasas. Durante los últimos 6 meses, me he visto obligado a esconderme, y no sé por qué los federales me permiten estar vivo. Puedo sentir sus ojos cada vez que me voy a la cama. Justo antes de enviar esta actualización final, la cámara de mi laptop se encendió en rojo. El Estado me está observando. También te está observando a ti. Solo quería que alguien más lo viera.